Estamos estudiando las profecías de Isaías en el capítulo 22. Capítulo 22. Hay una sección de profecías en contra de las naciones. Estas profecías nos parecieran pues de parte de Dios algo correcto, ¿no? Porque habían ofendido a Israel, a su pueblo. Pero lo que vamos a estudiar hoy fue precisamente un juicio contra Jerusalén y está dentro de las profecías en contra de las naciones. Entonces Jerusalén va a ser juzgada como cualquier otra nación. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Estudiamos sobre los juicios contra Babilonia, sobre Asiria, Filistea, sobre Moab, sobre Etiopía, sobre Egipto, sobre Babilonia, Edom, Arabia, y ahora vamos en contra de Jerusalén. Usted podría decir, es algo ilógico, ¿no? Porque los juicios de las otras naciones es porque estas naciones estuvieron en contra de Jerusalén, en contra de Israel y Judá. ¿Y por qué es que van a ser juzgados? Es porque, igual que el ser humano, ¿no? Dios traza su juicio de la misma manera para todos. Fíjense bien qué interesante, ¿no? La salvación es para todos, pero no todos se salvan. Porque la Biblia tiene versículos que dicen que Dios mandó a Jesucristo para salvar a todos, al mundo, ¿no? Por ejemplo, Juan 3:17 dice que Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando habla del mundo, aquí habla de toda la gente, pero no todos, porque en el versículo 18 dice que los que creen, ¿no? ¿Verdad? Los que creen en Jesucristo no son condenados, pero los que no creen ya están condenados. Entonces, de igual manera, Dios le pasa factura también a Judá, en este caso a Judá, por ser desobediente, ¿no? Por rechazar la soberanía de Dios y por estar en contra de Dios. Y observamos aquí que en el capítulo 22 comienza no diciendo un juicio para quién, pero sí nos damos cuenta que es en contra de Jerusalén. Entonces veamos el versículo 1. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Termina con una pregunta, ¿no? El versículo. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Los terrados eran la parte superior de las casas en Israel, ¿no? Hacían como lo que le decimos nosotros un plafón aquí, ¿no? Y sobre eso se subían ellos. Jerusalén quedaba en lo alto, en un monte. Ellos podían ver hacia abajo, subiendo hacia las casas. Y por eso es importante la pregunta, ¿no? Aquí nos dice que la profecía es sobre el valle de la visión. Y parece contradictorio, un contraste, ¿no? Porque Jerusalén está en lo alto, no está abajo, en el valle. Y uno se podría preguntar, ¿y por qué en el valle y no arriba en el monte? Recuerden que el monte es un lugar especial donde Dios se manifestó tantas veces para bendecir a los hombres de Dios, para bendecir a todos aquellos que buscaban a Dios sinceramente y sobre todo bendecir a Israel. En ese monte Dios prometió que se iba a aparecer siempre, iba a ser un lugar para Él.
Y vemos entonces que aquí dice que es el valle de la visión. Entonces, la palabra valle de la visión es un término, en primer lugar, que se utiliza para designar la ciudad de Jerusalén. ¿Y cómo lo sabemos? El mismo capítulo nos dice, en algunos versículos, versículo 8, versículo 9, versículo 10, leamos esos versículos, algunas partes de esos versículos nos dicen que en contra de Jerusalén. Versículo 8, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Esta casa de armas del bosque se encuentra en Jerusalén, dentro de Jerusalén. Versículo 9, visteis las brechas de la ciudad de David. La ciudad de David, pues precisamente en Jerusalén. Versículo 10, y contasteis las casas de Jerusalén. En este versículo habla directamente de Jerusalén. Por eso es un juicio en contra de Jerusalén. ¿Y por qué se le llama Valle de la Visión? Bueno, algunas conclusiones que se pueden llegar son las siguientes, ¿no? Si Jerusalén estaba en lo alto y está hablando del valle, abajo todas las ciudades pertenecían a Jerusalén. Abajo en el valle habían algunos lugares que pertenecían a Jerusalén. El profeta a lo mejor estaba profetizando ahí en el valle, ¿no? Porque Isaías estaba en ese lugar, en ese momento. O más bien, porque espiritualmente Judá estaba caído. Cuando estamos espiritualmente bien, hermanos, estamos en lo alto, en la cima. A unos creyentes, ¿no? Si estamos espiritualmente bien, estamos arriba, no estamos caídos. Por eso es que Dios envió el Espíritu Santo para cada creyente, ¿no? Es decir, pidiendo el Espíritu Santo en cada creyente para que vivamos en victoria. Pero la mayoría de veces estamos en derrota espiritual. Casi siempre estamos en derrota espiritual. Israel estaba en derrota espiritual porque estaba en una situación decadente de buscar a Dios. No buscaban a Dios nunca, ¿no? En este pasaje sobre todo lo vamos a ver que no buscan a Dios. Y ve precisamente que Jerusalén no está en la cima, está caído espiritualmente. La gente de Jerusalén está caída espiritualmente. Y Isaías tiene la visión y lo ve en el valle, ¿no? Porque ve a Jerusalén derrotada, la ve sitiada y la ve saqueada, destruida. Entonces, todo iba a estar mal, porque él está viendo una visión sobre lo que va a pasar. Todavía cuando está hablando aquí no va a pasar, pero él está viendo qué es lo que va a pasar. Y hace una pregunta en el versículo 1, y él dice, ¿qué tienes ahora? En otras palabras, ¿qué te pasa? ¿Por qué esa actitud que tienes? Entonces Dios deseaba que Israel estuviera en una actitud humilde, pero estaba en una actitud soberbia. Se subían a los terrados, ¿para qué, hermanos? Arriba de las casas, ¿para qué? Para ver que allá abajo estaban los enemigos. Y las multitudes de ejércitos enemigos allá abajo. Pero vamos a ver qué hacían ellos. Cuando una ciudad estaba sitiada y estaba los enemigos abajo, ¿qué era lo que hacían los gobernantes? Ponían a su ejército alrededor de la ciudad para cuidar, ¿no? Pero vamos a ver qué hacían estos. Entonces,
ellos estaban pasando por cosas desastrosas, ¿no? Los habitantes estaban con hambre, porque estaban, según la visión de Isaías, están sitiados. Y cuando hay sitio, la comida se acaba, el agua se acaba, todo se acaba, ¿no? Y pues están en decadencia. Y también la gente estaba muriendo. Cuando la gente estaba muriendo, ¿cuáles fueron las actitudes de los demás? ¿Cuáles son las actitudes de los demás? A veces, cuando leía este versículo, me acuerdo yo de mucha gente que he visto que sus familiares han muerto. Pero mientras estuvieron vivos, los despreciaron, no los visitaban, no los atendieron, es decir, los dejaron abandonados prácticamente. Pero ellos disfrutaban de la vida, ¿no? Mientras sus familiares estaban vivos. Y eso es precisamente parecido a lo que está pasando aquí en Jerusalén, ¿no? Había muertos, había hambre, estaban sitiados, pero una cosa que tenían ellos es que estaban seguros de su propia fuerza, porque no buscaban a Dios. Siempre que Israel o Judá estaba en problemas, Dios lo guardaba y lo cuidaba, y lo sacaba adelante. Los rescataba de los enemigos, los bendecía cuando estaban en actitudes positivas, ¿no? O cuando espiritualmente estaban bien, los bendecía. Pero ellos estaban aquí en este momento que está profetizando Isaías, estaban confiados en ellos mismos, en la fuerza que ellos tenían. Y eso puede pasar en cualquier creyente, ¿no? En cualquier creyente. ¿Cuándo dependemos de Dios, hermano? ¿Cuándo dependemos de Dios? Cuando tenemos abundancia, cuando estamos alentados, que no estamos enfermos, cuando tenemos todo, dependemos de Dios. Para nada, ni nos acordamos de Dios. ¿Cuándo dependemos de Dios? Cuando no tenemos nada. Estamos mal. Y vamos a ver las actitudes de estos, cómo ellos están viendo las cosas. Él dice, ha subido sobre los terrados. La gente subía a los terrados, sobre las casas, muchas veces para tener reuniones familiares, muchas veces para orar juntos, muchas veces para tener una reflexión y hablar acerca del Señor. Y ya lo estudiamos en el capítulo 5, me parece que vimos algo de esto, de los terrados. Entonces, en esta ocasión, y también pedían para ser guardados, es decir, tenían reuniones muy buenas. Pero en esta ocasión no. Estaban en peligro de los enemigos, pero la actitud de ellos, ¿cuál era? Vamos a ver el versículo 13, hermano. Vamos a saltarnos hasta el versículo 13. El versículo 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué estaban haciendo esto? En lugar de estar en una posición de defender la ciudad, estaban en fiestas, hermano. Estaban en fiestas. Ya se acerca el carnaval y la feria de San Francisco el 21 de diciembre. ¿No? Y la fiesta aquí en San Francisco empieza desde el 12, ¿no? Ahora entonces, no estaban pensando en la desgracia que estaban viviendo, ¿no? No estaban pensando en eso, para nada. Él dice, no, hombre,
estamos viviendo en peligro, pero en eso, no, hombre, ¿qué importa? Si lo mejor es que disfrutemos lo que tenemos, ¿no? Comamos y bebamos, matemos vacas, matemos ovejas, comamos carne, bebamos vino y alegrémonos, como toda la actitud del mundo. No es cierto que así piensa el mundo, pues. Cuando uno va a evangelizar se da cuenta que la gente así piensa, ¿no? La gente no quiere saber de Dios. No, dice, todavía estoy joven, todavía estoy fuerte, esto es para los ancianos, los viejitos que ya no pueden. Y lo mejor, bueno, dice, mejor andar suelto en el mundo. Había un creyente que era miembro de esta iglesia en un tiempo, no fue miembro de esta iglesia. Y me contó el hermano Pedro Funes, ¿no? Que dice que lo empezó a reevangelizar él para que regresara a la iglesia, y que le dijo, no, don Pedro, dice, no, don Pedro, no hay mejor que andar suelto en el mundo. Se había bautizado aquí. Allí en los libros de la iglesia los encuentro yo. Y murió en desgracia. Murió en desgracia. Son actitudes que un creyente no debe de tener. Y por eso vemos estos pasajes, vemos las escrituras para darnos cuenta qué es lo que quiere Dios para nosotros, ¿no? Dios tiene un plan para la vida nuestra. No quiere que vivamos como viven los demás. Entonces, ellos dicen que estaban bien así. Tenían peligro, pero estaban disfrutando. Disfrutemos lo que tenemos. Y eso pues precisamente pasó en el tiempo de Noé, ¿verdad? Noé, un pregonero de la gracia de Dios, no le hicieron caso y lo trataron de loco, ¿verdad? Porque predicaba que iba a haber un diluvio. Y toda la gente va a morir si no confía en Dios. ¿Y qué le dijeron a Noé? Está loco Noé, de que ni agua hay. Noé les decía, ayúdenme a hacer el arca, pues, para que nos salvemos. Está loco. Y cuando predicamos el evangelio, la gente dice, ¿y quién ha ido allá? ¿Y quién ha visto? ¿Y cuánto tiempo ha pasado y todo eso? Y nunca hemos visto nada nuevo, pues, aquí. Cristo no viene como ha prometido. Pasaron todos mi descendencia y hasta aquí donde estoy yo no ha pasado nada. Pero ¿qué hacían en los días de Noé, hermano? ¿Qué hacían? Bueno, en Lucas capítulo 17, 26 dice Jesús, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Entonces, hasta ese momento, me imagino yo, el agua en lo profundo del agua del arca y la gente arruinando, no queriendo entrar. Y alguna gente así piensa, ¿no? Dice, no, hasta el último momento me voy a salvar, como queriendo arruinar, ¿no? El arca de Noé. Pero eso no es seguro. Entonces, a Noé lo trataron de loco porque venía la destrucción y no creyeron. A Jerusalén se le estaba predicando, ¿no? Isaías le había predicado y los había exhortado duramente, los corregía y los sacaba del error, pero ellos muy poco tiempo estaban disfrutando de la comunión con Dios. Entonces, la vida espiritual de Jerusalén estaba caída. Ahora veamos el versículo 2, cómo describe Isaías la ciudad. Tú llena de alboroto, ciudad turbulenta, o sea, desordenada.
ciudad alegre, o sea que era fiestera, ¿no? Tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Entonces estaban viendo aquí que estaba muriendo la gente, pero no era porque estaban en la guerra, no estaban al frente de la batalla. Entonces pasaban fiestas, pero terminaban en pleitos. Entonces, esta ciudad estaba llena de alboroto, eran turbulentos, ¿no? Era como Jerusalén era como la fiesta del pueblo, pues. Y ahora las fiestas del pueblo se han vuelto un poco más tranquilas, ¿no? Las fiestas de antes. Me decían una gente allá en Nageral, yo a la fiesta de barrio no voy. A las fiestas de barrio les tenía miedo. ¿Por qué? Porque siempre había muertos para la fiesta. Eran pleititos, ¿no? Ahí se iban a ver los enemigos, ¿no? Y se mataban entre ellos. Entonces, y dice que estos muertos, que no son muertos ni a espada, ni en guerra, las posibilidades eran que estaban muriendo espiritualmente, separados de Dios. Pero esa es una posibilidad. Otra es que estaban muriendo de hambre, de enfermedades, no había cómo atenderlos, pues. Estaban alejados de Dios, todos estaban, los gobernantes no estaban dando al pueblo. Entonces, hermanos, estos eran del pueblo de Dios, pero actuaban como un pueblo pagano. ¿Habrán creyentes así, hermanos? Son hijos de Dios, pero actúan como paganos. Y hay creyentes que cuando vienen a la iglesia se ven como santos que no hacen nada, hermano, no pecan. ¿Sí? Solo le falta la aurora, ¿no? Arriba, cuando están sentados aquí, ¿va? Pero cuando andan allá afuera, no, hombre. Y no porque ande detrás uno de ellos, sino porque en las redes sociales sale todo. Uno se da cuenta, no, qué desgracia. Qué desgracia. Y estaba platicando yo con alguien y me dice, yo casi no voy a la iglesia porque me duelen las rodillas. Me cuesta caminar. Le digo, pues es tremendo, ¿verdad? Ahí cuando pueda, le digo, porque como no tenemos un transporte para andar jalando gente, cuando pueda no deje de ir, si no me va a contar. Firme. Pero en las redes sociales aparecía bailando, moviendo la torre de lote, ¿no? Y yo hasta risa me dio, y qué desgracia de creyente, ¿no? Que está viendo que no puede caminar y andaba en el baile. No le dolía. Es que somos creyentes que piensan que Dios es bobo, ¿va? Y por eso vienen las disciplinas, hermano, porque pensamos que Dios es bobo, ¿verdad? Vienen las disciplinas y cuando estamos siendo disciplinados no nos damos ni cuenta, ¿va? Y esos grandes dolores pueden ser disciplina, ¿no? En esas rodillas. Porque media vez estemos un poco buenos, no, hombre, nos vamos al mundo. ¿Sí? Y para fiestas patronales vemos que muchos se van a la fiesta. Y ahora la gente de la iglesia cree, bueno, bailar no es pecado. Habían dicho los hermanos ahí en la predicada. Es cierto, bailar no es pecado, pero ¿sabe qué? Los demás piensan que sí es pecado. La gente del mundo allá piensa que uno no debe de andar ahí porque es pecado. ¿Sí? Y aquí hemos predicado, tomarse una cerveza no es malo. Y malo es la borrachera.
Pero si alguien lo ve con una botella de cerveza tomando esa, los demás lo van a condenar y dice que es creyente, ¿va? Y va a la iglesia bautista, ahí se congrega, ¿va? Y dice que, no hombre, dice que es santo, ¿qué santo va a ser? Pobre que. Entonces hay cosas que no las podemos hacer. Por eso, ¿no? Y cuando hacemos pecar a los demás, estamos pecando contra Dios. Ahora entonces, versículo 3, todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. ¿Bien? ¿Quiénes habían huido, hermanos? Los que debían de estar al frente de la batalla. Estaban huyendo. ¿Y a quién iban a dejar? Al pueblo indefenso. ¿Qué carácter de líder? No. Lo que importa es mi pellejo, hay que ver los demás. Entonces, y dice aquí específicamente por qué se mencionan estos príncipes que huían del arco. El arco era el arma de guerra más conocida en ese tiempo, hermano. Entonces ellos prácticamente lo que estaban haciendo es que estaban huyendo de la guerra. Estaban huyendo, no querían estar al frente de la batalla. Entonces, ellos como no querían depender de Dios y como sabían que estaban vencidos, mejor iban huyendo. Pero ¿qué pasa? Los agarran, los enemigos los agarraron. Los enemigos los agarraron. Entonces, hermanos, debemos de depender de Dios en todo momento. Es cierto que puedes tener un arma y te puedes defender, pero si dejas a Dios por un lado, vas a perder, vas a fracasar. ¿Sí? Vas a fracasar. Debemos de depender de Dios siempre, en todo. En cualquier cosa, por insignificante que sea, debemos de depender de Él. Ahí las hermanas se sometieron a operaciones, pero dependemos del Señor en todo, ¿no? En las operaciones. Porque los médicos que las van a tratar, oramos para que esas manos sean usadas en el nombre del Señor y para que los resultados que salgan, sean buenos resultados, ¿no? Buenas noticias. Y por eso oramos al Señor, dependemos de una enfermedad. Cualquiera puede decir, no, yo tengo pito, o si no, yo tengo seguro social, no me aflijo, porque aunque me enferma, ya me... No, pero si no depende del Señor. Y es cierto, uno puede tener seguro social. Pero cuando le digo al médico, yo, mire que tengo un dolor aquí, hombre, un examen, no, me dice el doctor, una pastillita. Pero ni eso que mandar a hacer un examen. Y no lo va a pagar él, lo que va a pagar, ya lo pagamos nosotros, ¿no? Pero no es una pastillita, no, le digo, en nombre del Señor, el Señor me va a curar, ¿no? Porque debemos de depender del Señor, ¿no? Tenía yo un gran dolor en el colon y mi esposa me estuvo dando un jugo verde de verduras, cosas así, y no me quitó el dolor. En el nombre del Señor me lo tomaba yo, ¿sí? No tomaba pastillas, en el nombre del Señor. Así que me cayó bien el dolor, ¿no? Me he quitado. Entonces, en el nombre del Señor, en el Salmo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Eso era lo que había de hacer la gente de Jerusalén, ¿no? La gente de Judá, confiar en el Señor. Aquellos podían tener, ya vamos a ver, tenían un montón de carros, caballos, armas de guerra y todo ahí abajo de Jerusalén. Pero ellos debían de haber dicho, pero nosotros confiamos en el Señor, pero no lo hicieron.
no lo hicieron. Dejaron a Dios por un lado. Estos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Eso debían de haber creído ellos. Esa gente que viene confía en todo, pero nosotros confiamos en el Señor. El Señor está con nosotros, Él no nos desampara, Él nos cuida, Él nos guarda, Él está con nosotros y estamos en el nombre del Señor para ser victoriosos. Versículo 4: porque esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Aquí Isaías está diciendo, miren, voy a llorar, lloraré amargamente, porque recuerden qué significa la profecía. En cada hemos estado estudiando qué significa, ya lo hemos dicho aquí varias veces, ¿no? ¿Qué significa la profecía realmente? Cuando dice profecía para tal, ¿qué significa? La carga para tal, pero ¿para quién era la carga? Para el profeta, porque él estaba viendo la situación de cada profecía, y él estaba viendo aquí en visión lo que le iba a pasar a Jerusalén, y él dice, no me consuele, voy a llorar amargamente mejor. Voy a llorar amargamente. Porque dice él, no se afanen en consolarme, no quiero consuelo de nadie, porque estoy viendo la destrucción de mi pueblo. Estaba preocupado que este profeta no amaba a su pueblo, y estaba preocupado porque iba a aparecer tanta situación. Dios sabía por qué, ¿no? Porque nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué, Señor? Pero el Señor sí sabe por qué. Y la respuesta la deja ir el Señor, ¿no? Este es un lamento de Isaías, ¿no? Pidiendo que le dejen llorar amargamente. Porque él sabía lo que iba a pasar a su pueblo. Una cosa, hermano, saber qué le va a pasar a otro, y aún así uno se convence, ¿no?, de lo que le está pasando a otro. Pero que le esté pasando a tu familia, a tu gente, es otra cosa. ¿Sí? Es otra cosa. Entonces, Isaías había corregido al pueblo para que no pasara esto. Al principio del libro, él corrige, va corrigiendo para que no les pasara esto, pero él lo está viendo claramente que Dios les va a mandar el juicio. Les va a mandar el juicio. En la tribulación, ¿para qué es que va a surgir los 7 años de tribulación, hermano? Es un juicio para Israel. Lo primordial es un juicio para Israel. Ahí va a ser colado el verdadero creyente de Israel. Porque aún hasta muchos serán engañados ahí, ¿no? Y vemos entonces que Isaías los corregía y ellos no hicieron caso porque eran rebeldes, desobedientes. Así como unos creyentes, no, los creyentes a veces somos desobedientes y rebeldes a veces. Y a veces corregimos cuando estamos en desgracia ya, ¿no? Fíjense bien que en el capítulo 1 Isaías profetiza aquí, o ve una visión en los tiempos de los reyes de Jerusalén. Y dice, Jehová dijo, crié hijos y los engrandecí. ¿Cómo había hecho Dios a Israel? Eran hijos de Dios y los engrandecí, los tenía en alto.
Así dice el profeta. Y ellos se rebelaron contra mí. No, hombre, no hay peor cosa que tener a un hijo alcahueto y después el hijo se rebela contra el padre. Eso de alcahuetear hijos es algo malo, ¿no? Y dice en el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces lo ha comparado con un animal, ¿no? Los animales entienden a su amo, reconocen quién es el amo, obedecen a su amo, pero Israel no entiende. Entonces por eso Isaías trató de corregirlos, pero ellos no quisieron corregir. Como hijos de Dios, hermanos, debemos de ser obedientes al Señor. Es pecado rebelarse contra Dios y muchas veces lo hacemos, ¿no? Nos rebelamos contra Dios. Versículo 5. Porque día es alboroto de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. Judá estaba bajo la amenaza de la invasión, ¿no? Por parte de los asirios y los babilonios también. Es decir, Jerusalén la tuvo sitiada los asirios y la tuvo sitiada los babilonios, pero los babilonios se la tomaron y destruyeron todo, se llevaron los tesoros y se llevaron a la gente importante, y de ahí encontramos entonces en Babilonia a los amigos de Daniel, ¿no? Vemos entonces, hermanos, que ellos, dice Isaías, se siente un gran alboroto, ¿no? Cuando la gente está afligida, hay murmuraciones, hay un montón y crea confusión. Yo no me acuerdo del tiempo de la guerra, ¿no? Que de repente hubo un gran enfrentamiento entre soldados y guerrilleros, y de repente nos dicen, salgan de las casas, váyanse para San Luis de la Reina a pie, debajo de un temporal, y una gran aflicción de toda la gente, y la gente agarrando lo que podía, y camino, pues. Un gran alboroto de todo. ¿Sí? Una señora había horneado pan y metió en una cobija todas las tortas de pan. Y mi abuela metió todas las cobijas que tenía por delante, ¿no? En una maleta, y confunde la maleta, y mi abuela queriendo arropar y dejarle unas tortas de pan. Alboroto y confusión, ¿no? Las tortas de pan. Y dice mi abuela, y las cobijas mías, allá le salieron a la otra señora, y cuando tenían hambre que iban a sacar el pan, no tenían, ¿no? Entonces, y sabe que toda esta confusión y todo esto no era el juicio de Dios, porque allí en el versículo dice, porque días de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor. ¿De quién era el juicio entonces? Del Señor. Entonces, fíjense bien, aquí habla acerca que el muro sería destruido y había gran clamor a Dios. Había que clamar a Dios, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Versículo 6. Elán tomó a Aljaba en carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Estas aljabas eran unas bolsas donde llevaban la flecha y tenían escudos para defenderse. Y aparecen dos ciudades ahí apoyando a los asirios para conquistar Jerusalén. Estos eran expertos en guerra, hermano. Tenían toda preparación, estaban listos para conquistar. Y les gustaba matar gente.
Y bueno, estaban bien armados. Eso es lo que habla el versículo. Veamos el versículo 7. Tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta. En este versículo 7 dice que los valles fueron inundados de carros. Jerusalén no podía salir, nadie podía salir ahí sin que encontrara resistencia. Pero ¿qué hicieron los habitantes de Jerusalén? ¿Qué hicieron? Leamos versículo 8 al 11. Y desnudó la cubierta de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogiste las aguas del estanque de abajo y contasteis las casas de Jerusalén y derribaste las casas por fortificar el muro. Hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo y no tuviste respeto al que las hizo, ni miraste de lejos al que la labró. ¿Y quién era el que había labrado todo esto? El mismo Dios. Dios fue que seleccionó ese lugar para que allí fuera Jerusalén. Entonces, hermanos, ellos dijeron, no importa, que vengan los ejércitos que quieran, que vengan. Nosotros tenemos nuestros propios recursos, tenemos armas, tenemos agua, tenemos un muro que nos protege, que venga quien quiera venir, no importa quien venga. Tenían armas en una casa, botaron las casas para hacer el muro más fuerte, recogieron agua, pero no buscaron a Dios. Qué tremendo, ¿no? Ellos tenían los recursos, pero no buscaron a Dios. ¿Sí? Cuando el presidente Duarte le apareció el cáncer, dijo, doy todo lo que tengo para ser sanado. Tenía recursos el hombre, presidente, ¿no? Pero ningún médico se hizo cargo de él porque no tenía remedio. Y la gente a veces se vuelve orgulloso con lo que tiene, ¿no? Pero quien tiene el control es el Dios Todopoderoso, ¿no? ¿Ah? Podemos tener todo y si Dios no tiene el control de nosotros, hermanos, entonces estamos perdidos. Dejemos que Dios controle nuestra vida. Y eso es lo que muchos no quieren, ¿no? Entonces, en el Salmo 46, versículo 1 y 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Es decir, el salmista está diciendo, vengan terremotos, venga lo que venga, no temeremos porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Entonces, Dios hubiera hecho la diferencia si ellos hubieran clamado a Él. Tenían todo. Recogiste las aguas del estanque de abajo. Derribaste las casas para edificar el muro. Y miraste en aquel día hacia la casa de las armas del bosque. Ellos miraron en lo que ellos tenían y podían, pero no miraron a Dios. No miraron a Dios. Versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó este día y a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir de cilicio. Entonces el profeta les aconseja y les dice, a ustedes lo que les queda es lo que dice el Señor. Este día será de llanto, de endecha, de raparse el cabello y de vestir de cilicio.
Eso es lo que quería. ¿Qué significa todo esto, hermano? ¿Qué significa? Era un llamado para que se arrepintieran de sus acciones, para que lloren por sus pecados. Entonces, la lamentación o el llanto son una muestra de arrepentimiento, ¿no? Para ellos. Y se vestían de silicio, es decir, una ropa áspera, como quien hace un vestido de saco, ¿no? De esos de yute. Y se la ponían y era color negro, y entre más sol le pegaban, más se quemaban, ¿no? Entonces, pero ellos no hicieron caso, no hicieron caso. ¿Qué dice el versículo 13? He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Que nada de buscar a Dios, nada de arrepentirnos, nada de estar de luto, nada, porque cuando se vestían de silicio a veces era de luto, ¿no? Nada de estar de nada. Ellos estaban seguros en ellos lo que podían hacer, y al final se dieron cuenta, y si no sobrevivimos, comamos y bebamos, que mañana habrá gente que cree así. Hay mucha gente que todavía piensa de esa manera. Entonces, allí había alegría, había gozo, matanza de vacas, de ovejas, comida con carne y bebida de vino, y nada de pensar en las preocupaciones, solamente divertirse y acabar contento al final. ¿Sí? No me hablen del invierno, dicen algunos, y eso hasta mentira puede ser. Yo voy a disfrutar la vida hoy que estoy vivo. No, hermanos, buscar a Dios es la seguridad que tenemos cada uno de nosotros. Buscar a Dios, todas las cosas. Y por creer en Cristo es lo mejor que hemos podido hacer, ¿verdad? Confiar en Cristo no te resta, no que te suma, hermano. Ahora está de moda las palabras, no te resta, sino que te suma. ¿Por qué? Porque confiar en Cristo te da la salvación, te da vida eterna, te da todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Tenemos un Padre celestial que está preparando casa para nosotros allá en el cielo, y bueno, te podría hacer una lista de montón de cosas que tenemos. Te suma, ¿no? Pero no confiar en Cristo, ¿qué pasa, hermano? Lo que dice Juan 3:18, ¿verdad? El que no cree, ya está. Y el que está condenado, ¿dónde va? Al infierno. A disfrutar del castigo eterno. ¿Qué disfrute puede ser ese, no? Al castigo eterno. Entonces, vemos claramente, hermanos, que la gente a veces se vuelve insensible. Y este era el pueblo de Dios. Por eso no nos exime a nosotros también de ser culpables muchas veces de ofender a Dios y de estar en contra de Dios, de alejarse de Dios. Y eso de alejarse de Dios, Dios no lo tolera, porque lo ve como una rebeldía, pues. Hay creyentes que explican, pero no quieren confesar sus pecados, porque al confesar sus pecados vuelven a la comunión con Dios y no quieren estar en comunión con Dios. Y lo mejor que pueden hacer es estar en comunión con Dios. Versículo 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías está diciendo, esta fue una revelación de parte de Dios. No estoy diciendo mentiras, no estoy engañando a nadie. Esto va a ser algo verdadero que va a suceder. Jerusalén será conquistada, destruida,
Pero lo peor, hermano, lo que sigue diciendo el versículo, que este pecado no será perdonado, no serían perdonados los habitantes de Jerusalén. Hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. No serían perdonados hasta que murieran. El juicio estaba sobre ellos. Claro, siempre en Israel y en Judá siempre hay un remanente que Dios preserva. Pero Dios dice, no serán perdonados y van a morir hasta que mueran por rebeldes. ¿Cuál pecado no sería perdonado, hermano? Porque dice, este pecado no será perdonado. ¿Cuál pecado? El pecado es la rebelión de Jerusalén y Judá en contra de Dios. La rebelión, se rebelaron contra Él. Y eso no se los iba a perdonar a Dios. Lo sacó de todos los pueblos. Y Él dice, pues no los saqué a ustedes porque eran los mejores. Y habían de estar agradecidos, no porque fueron escogidos ellos. Y para que diera el testimonio en el pueblo, que este es el pueblo mío, dice Jehová. Pero ellos, en lugar de buscar a Dios, se rebelaron contra Él. Es decir, a través de lo que hemos estudiado en el libro del profeta Isaías y en otros libros que hemos estudiado, vemos que constantemente estaban en rebelión, buscando ídolos, haciendo culto a ídolos que no era Dios, sino que ídolos de los pueblos paganos. Y el pecado más grande es que cuando buscaban estos ídolos paganos pensaban que al Dios verdadero adoraba. Y eso no lo iba a tolerar Dios. Entonces, necesitamos hermanos, nosotros tener una reflexión de vida, ¿no? Como creyentes, como parte de la iglesia de Dios. Como parte de la iglesia necesitamos reflexionar. Si no perdona a Israel, el juicio o la disciplina que puede hacer Dios de cada uno de nosotros podría ser severa, ¿verdad? Porque ya no nos condenamos, ¿no? Y a veces algunos creyentes a eso se atienden, no, ya soy salvo. Sí, pero está dando mal testimonio y está dejando la obra del Señor por el suelo. Y por eso vivamos como podamos, como queramos, ¿no? No es así. El juicio de Dios va a venir en un momento que menos lo pensemos. Y vamos a ser castigados duramente con una disciplina que a lo mejor la disciplina donde más lo duele. Entonces, hermanos, no seamos como Jerusalén, no tomamos esas actitudes. Nosotros somos hijos de Dios. Pongamos el nombre del Señor en alto, ¿verdad? En la cima, no por el valle, por el suelo, ¿no? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias